Hola de nuevo. Vamos a empezar el tema 13, probabilidad. En este tema aplicaremos parte de lo que hemos aprendido en el tema anterior de combinatoria. Pero eso no va a ser hoy porque vamos a empezar despacito y por la teoría, por el vocabulario. Solamente vamos a hablar de conceptos y de cómo vamos a llamar esos conceptos. Necesitáis entenderme cuando hable a partir de la siguiente clase. Comenzamos. Tema 13 de vuestro libro de texto, probabilidad. Empezamos definiendo lo que es un suceso. Para poder definir lo que es un suceso, vamos a separar los fenómenos observables en dos tipos, deterministas. Un experimento, un suceso, se dice que es determinista cuando podemos saber lo que va a ocurrir. Cuando si repetimos ese suceso varias veces, siempre seguro vamos a obtener el mismo resultado. Cogemos una moneda, la dejamos caer desde 1 metro de altura y medimos el tiempo que tarda en llegar al suelo. Volvemos a coger la moneda, volvemos a dejarla caer desde 1 metro de altura, volvemos a cronometrar el tiempo y obtenemos el mismo tiempo. Eso es un experimento determinista. Mientras que un experimento aleatorio es coger una moneda, dejarla caer y observar si ha caído de cara o de cruz. Si repetimos el proceso, ¿volverá a caer exactamente de la misma manera? No, ¿verdad? Eso es un experimento aleatorio. Hasta ahora, todo lo que hemos estudiado en matemáticas este curso y todo lo que habéis estudiado en física ha sido determinista. Vamos a dedicar este tema a hablar de aleatoriedad, de cosas en las que no estamos seguros qué va a ocurrir, incluso aunque haya pasado ya antes. Lanzar una moneda, lanzar un dado, jugar a la lotería, jugar a las cartas. Todo eso van a ser experimentos aleatorios. Aprovecho para hacerte una petición. A lo largo de este tema voy a hablar mucho de 3 tipos de fenómenos que van a ser aleatorios y que vas a tener que entender. Vamos a hablar de dados, de 6 caras, el dado estándar de jugar al parchís, 6 caras numeradas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hablar de monedas, 2 caras llamadas cara y cruz. Antes de que a alguien se le ocurra, no, una moneda no puede caer de canto cuando la tiras al aire. Si no me crees, prueba. Y vamos a hablar de barajas. Vamos a hablar de barajas de cartas y va a tratarse, cuando yo hable de barajas, a no ser que sea algo muy concreto y que explique muy detalladamente, vamos a hablar de barajas españolas. Pedid ayuda o buscad en internet. Las barajas españolas tienen 40 cartas. Si la que tenéis por casa tiene más, no es española, probablemente sea francesa. Tiene 40 cartas, separadas en 4 tipos que se llaman palos: oros, copas, espadas y bastos. Cada uno de ellos tiene 10 cartas, numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12, llamadas sota, caballo y rey. Los unos se llaman ases. Hay 4 ases. Uno de oros, uno de copas, uno de espadas y uno de bastos. Y los 10, 11 y 12, sota, caballo y rey, se llaman figuras. Por tanto, hay 12 figuras. Bien, en experimentos aleatorios, conceptos básicos. Concepto de espacio muestral. Todo lo que puede salir cuando ejecutamos un experimento aleatorio. En una moneda, cara y cruz. En un dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se escribe, por ejemplo, en este caso, el espacio muestral E al lanzar un dado
el formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así como lo veis, entre llaves y separados por comas. Luego tenemos sucesos, cualquier subconjunto del espacio muestral. Se suele representar con letras mayúsculas. Por ejemplo, el suceso A, que sea obtener el número 1. O el suceso B, que sea obtener un número par. Daros cuenta de que obtener un número par es obtener o un 2, o un 4, o un 6. Y espacio de sucesos sería poner todos los posibles sucesos de un experimento aleatorio. Esto no lo vamos a hacer nunca, pueden ser muchísimos, cientos, miles. Podríamos usar combinatoria para contar cientos de miles, quizá. Entonces, con estas ideas, 5 tipos de sucesos. Suceso elemental, cuando es uno de los resultados posibles que no pueda ser dividido en nada más pequeño. El ejemplo de antes, obtener un 1 al lanzar un dado, es un suceso elemental. Contra obtener un número par, el mismo ejemplo de antes. Obtener un número par es un suceso compuesto. Un suceso es elemental si no puede hacerse más pequeñito, si es lo mínimo, es un átomo de los sucesos. Y un suceso es compuesto cuando puede descomponerse en otros más pequeñitos. Por ejemplo, los números pares se descomponen en 2, 4 y 6, en los dados, insisto. Y luego, estos tres de aquí, que sería la parte matemática. Hay que hablar de los elementos neutros, digamos así. Algo que no pueda pasar nunca se llama suceso imposible. A nadie se le ocurriría lanzar un dado y apostar a que va a salir un 7 o un 24. Eso se llama suceso imposible. No tiene sentido, algo que no puede ocurrir. Suceso seguro es justo lo contrario, es algo que va a pasar siempre. Esto sería ideal para una apuesta. Y por último, ya lo he introducido, suceso contrario o también llamado suceso complementario. Suceso contrario es lo que pasa cuando no ocurre A. Se escribe con una rayita encima. Si el suceso A es el número 1, el suceso contrario de A será 2, 3, 4, 5 y 6. Si el suceso B era 2, 4 y 6, el contrario de B es 1, 3 o 5. No es tan difícil pararos a pensar. Lo contrario de par es, efectivamente, impar. Bien, hasta aquí no es demasiado importante. Volved a esta página cuando yo en el futuro hable de sucesos o hable de complementarios si se os ha olvidado. Y vamos un poquitito más adelante. Operaciones con sucesos. Operaciones con sucesos igual que operaciones con números, pero con otros nombres y otras explicaciones. 3 operaciones con sucesos. Unión, intersección y diferencia. Vamos a ver, despacito. Vamos a coger 2 sucesos. Dentro del experimento aleatorio, lanzar un dado de nuevo. Vamos a cambiar de sucesos. Vamos a utilizar como suceso A el suceso obtener un número primo. 1 no es primo, por tanto los números primos son 2, 3 y 5. Y vamos a llamar al suceso B
Pues vamos a mantener los números pares, por ejemplo. 2, 4, 6. Repito, suceso A, obtener un número primo al lanzar un dado. Suceso B, obtener un número par al lanzar un dado. ¿Qué es la unión de sucesos? La unión de sucesos la traduciríamos a lengua castellana con la letra O. La unión de sucesos es juntar todo lo que esté o en A o en B o en ambos a la vez. Sí. Es decir, A unión B es el 2, que está en ambos, el 3, que está en A, el 4, que está en B, el 5, que vuelve a estar en A, y el 6, que vuelve a estar en B. Todos los que estén o en A, o en B, o en ambos. A eso lo vamos a llamar unión. Intersección la vamos a traducir con Y. La intersección de dos sucesos son los que estén en A y en B, en ambos a la vez. Es decir, en el ejemplo, A intersección con B es el 2 y nada más. Es el único que está en ambos. Y por último, diferencia. Esto es un poco confuso al principio, pero ya veréis que no tiene mucha dificultad después. A menos B, que es distinto de B menos A menos B, B menos A, van a ser diferentes, van a ser, atentos, cogemos el de la izquierda, A, aquí, A. ¿Hay algún elemento de A que también esté en B? Sí, el 2. Pues quitamos el 2, porque está en B. ¿Qué queda? Quedan el 3 y el 5. Elementos de A que no están en B. 3 y 5. Pues a eso lo vamos a llamar diferencia. A menos B. 3 y 5. Mientras que B menos A es lo mismo, pero empezando por coger los elementos de B. B menos A, elementos de B que no están en A. Quitamos el 2 porque está en A. Y me quedan 4 y 6. Repetimos, unión o intersección y diferencia. Elementos del primero que no están en el segundo. Elementos de A que no están en B. Se puede utilizar esta escritura de igualdad, pero no es necesario. Terminamos la teoría de hoy con las definiciones de compatibilidad e incompatibilidad. Para poder dar las definiciones de compatibilidad e incompatibilidad, voy a definir este símbolo como una O mayúscula tachada. Se lee vacío o conjunto vacío. El vacío es el suceso que no tiene nada, que no tiene sucesos elementales. Efectivamente, esto hace un par de diapositivas, lo he llamado yo también suceso imposible. Bien, pues vamos a decir que dos sucesos son
compatibles si su intersección no es el vacío. Es decir, si hay algo en su intersección. En el ejemplo de antes, los sucesos A, número primo, y B, número par, eran sucesos compatibles, porque su intersección tenía a alguien, al 2. Si por el contrario la intersección no tiene a nadie, por ejemplo, par e impar, ¿hay algún suceso elemental que sea a la vez par e impar? No. Si llamamos a los impares y B a los pares, en la intersección de A con B no hay nada, no hay ningún elemento que esté a la par en A y en B. Por tanto, decimos que A y B son incompatibles y lo expresamos así, diciendo que la intersección de A y B es el conjunto vacío. Es decir, Y, es decir, que en A y en B no hay nada. Eso pone ahí. No es más que vocabulario, no le busquéis líos. Bien, apuntaros como deberes los ejercicios 25 y 26, pero antes vamos a hacer unos ejemplos. ¿De acuerdo? Localizad en el libro la página 273. Vamos a ver las actividades del pie de página. Actividad número 1. Se lanza una moneda 3 veces. Escribe el espacio muestral. Tened cuidado, aquí hay un error muy común que no se puede cometer. Cuando se define el espacio muestral, uno tiene tendencia a pensar que el espacio muestral es que salgan 3 caras, que salgan 2 caras y una cruz, que salga una cara y 2 cruces o que salgan 3 cruces. Esto es un error muy frecuente que no podemos cometer. Esto que aquí veis no son los sucesos elementales. Estos sucesos son compuestos. Cuando se lanza una moneda varias veces o cuando se lanza un dado varias veces, aun cuando el ejercicio diga que es la misma moneda o que los dados son indistinguibles o que hay que desagregar todos los sucesitos elementales. Hay que hacer como que la moneda fuera diferente moneda en cada momento y que puede distinguirse cuál se ha lanzado la primera, cuál se ha lanzado la segunda y cuál se ha lanzado la tercera. Por tanto, esto no está bien, no es correcto. ¿Cuál es entonces el espacio muestral? Pues el espacio muestral es un poquito pesado y hay que ser muy metódico y muy sistemático para no comerse ninguno. Que salgan 3 caras es así. 2 caras y una cruz pueden salir así, así y así. También puede salir una cara y 2 cruces. Así, así y así. O pueden salir 3 cruces que solo pueden salir de esta manera. De forma que el espacio muestral está formado por 8 sucesos elementales. Y hay que ponerlos los 8. Recordamos el tema de combinatoria. Si lanzo una moneda al aire 3 veces, y hemos hablado de que tiene que poder distinguirse, el orden importa,
variaciones. Cara puede salir más de una vez con repetición. Para escoger tengo solo cara o cruz y tengo que escoger 3 veces los 3 lanzamientos. 2 elevado a 3, 8. Contamos que efectivamente tenemos los 8 sucesos elementales. ¿Es necesario contar las variaciones con repetición? No. Hacerlo ayuda para comprobar que los hemos puesto todos. Como no nos lo pide, lo borramos. Es imprescindible, y cuando lleguemos a alguno de los conceptos posteriores lo veréis, distinguir todos los sucesos elementales. Imaginaos, por un momento, que decido jugar a la lotería. Si juego la lotería, ¿me toca la lotería o no me toca la lotería? ¿En qué universo eso es una posibilidad del 50% para cada? En ninguno, ¿verdad? Por eso hay que, si hablamos de jugar a la lotería, escribir los 100.000 números que pueden salir en la lotería o los que sean. Bien, pasamos al apartado B. Describe 2 sucesos elementales y uno compuesto. Hay muchísimas opciones para describir aquí sucesos elementales y compuestos. Muchísimas. Una cantidad enorme. A mí, de entrada, se me ocurre que un suceso elemental es obtener 3 caras. ¿Por qué obtener 3 caras es un suceso elemental? Porque es únicamente este. Otro suceso que se me ocurre que es elemental es obtener 3 cruces. ¿Por qué? Por el mismo motivo, no hay más que este. Y ahora es por lo que veis la importancia de ponerlos todos los 8. Y si fueran más, también habría que ponerlos. Y un suceso que sea compuesto. Pues ya os digo que hay muchísimos, pero así por no pensar mucho, obtener 2 caras y una cruz. Es un suceso compuesto. ¿Por qué es un suceso compuesto? Porque para obtener 2 caras y una cruz tenemos 1, 2 y 3 sucesos elementales. Fácil, ¿verdad? Por último, suceso S, salir una cara. El suceso S, ya nos han puesto el nombre, no lo escogemos nosotros. Salir una cara, exactamente una cara, es este, formado por estos 3 sucesos elementales. Lo anoto. Cara, cruz, 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 cara, cruz, 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 cara. ¿El orden importa? No. ¿Cuál sería el suceso contrario o complementario a ese que se escribe con una rayita encima? Todos los demás. Es decir, si en ese estaban este, este y este, copio los que no he tachado, esos 5. Vamos allá. Cara, 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 cruz, cara, cruz, cara, cruz, cara, cara. Me falta uno. Cruz, cruz, cruz. Efectivamente. ¿Difícil? No. ¿Pesado? A veces, dependiendo de la cantidad de sucesos elementales, se puede hacer muy pesado. El 2 es igual. Se traen 3 bolas de una urna con 5 bolas rojas y 5 bolas blancas. No vamos a hacerlo porque aquí sí que
Igual hay muchos sucesitos elementales, como teto podríais contarlos, y vamos a pasarnos hasta el 3. En el experimento consistente en extraer una carta de una baraja española de 40. Recordad que os las describí al principio del vídeo. Volved a él si lo necesitáis o pedid ayuda. Pero para el examen sí o sí tenéis que ser capaces de entender esto, lo que significa. Vamos allá. Describe los elementos que hay en los sucesos sacar un oro. Pequeño inciso. Menos mal que no nos piden escribir el espacio muestral, que son 40. Bien. Sacar un oro se llama A. Es un suceso compuesto formado por el 1 de oros, el 2 de oros, el 3 de oros, el 4 de oros, el 5 de oros, el 6 de oros, el 7 de oros, la sota de oros, el caballo de oros y el rey de oros. Es un poco confuso lo de las os. Si queréis podéis ponerle una rayita separando para que no parezca que es un 50, un 60, un 70 o un 100. La notación habitual para espadas sería así. Para bastos sería así. Y para copas así. Bien, continuamos. B. Sacar un rey. Vale, pues los reyes son los 12. Así que el 12 de oros, el 12 de copas, el 12 de espadas y el 12 de bastos. Solo hay 4 reyes. C. Sacar una figura. Oh, Dios mío, antes amenacé que había 12. Efectivamente, hay 12. Ya os dije antes que podía ser un poco pesado, pero no difícil. 10 de oros, 11 de oros, 12 de oros, 10 de copas, 11 de copas, 12 de copas, 10 de espadas, 11 de espadas, 12 de espadas, 10 de bastos, 11 de bastos, 12 de bastos. Fácil, ¿verdad? Y ahora el apartado D, que nos pide hacer dos operaciones, A unión B y B unión C. A unión B y A unión C. Repasamos la teoría. Unión era O. No. Repasamos la teoría. Unión era repasamos la teoría. Unión era O. Los elementos que están o en A, o en B, o en los dos a la vez. Es decir, A unión B son todas las cartas de oros perdón, es un poco pesado, ¿verdad? De oros, 10 de oros, 11 de oros, 12 de oros. Y ahora añadimos las de B. El 12 de oros ya está. ¿Hay que repetirlo otra vez? No. Cuando un elemento está en los dos conjuntos, se pone una vez sola. Por tanto, solamente tenemos que añadir el 12 de copas, el 12 de espadas y el 12 de bastos. Y A unión C, que son
de nuevo todos los oros. Y ahora añadimos las de C, que son todas las figuras. 10, 11 y 12 de oros ya están añadidos. Si ya están una vez, no se vuelven a escribir una segunda vez, ya están escritos. Así que solamente tenemos que añadir 10 de copas, 11 de copas, 12 de copas, 10 de espadas, 11 de espadas, 12 de espadas, 10 de bastos, 11 de bastos, 12 de bastos. Con esto os dejo que intentéis los deberes y mañana las soluciones. Buen trabajo.